Buenas noches, hermanos, bienvenidos a este servicio de meditación del Ministerio Fe en el siglo XXI. Daremos inicio a este servicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos agradecer a cada uno de ustedes su compañía en este servicio de meditación. Agradecemos a quienes están escuchando este video, a quienes lo reproducirán en los días siguientes, y deseamos que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes grandemente. Doy gracias al Señor también la bendición que Él me da de poder ser hijo suyo y poder compartir en esta oportunidad un tema que es de mucha relevancia, un tema muy atingente, que es el tema del transhumanismo. Para iniciar, daremos lectura a un trozo de la palabra del Señor en Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vamos a hacer una oración para pedir la dirección de nuestro Señor en esta reunión de meditación, para pedir que el Señor prepare nuestras mentes, nuestros corazones para recibir su mensaje, y que sea el Señor quien hable a través de mí y sería un instrumento de Él para entregar el mensaje que Él tiene para cada uno de ustedes. Vamos a orar. Señor, Dios Padre Celestial, gracias te damos por la bendición de poder reunirnos en torno a tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites, aún a la distancia, poder conectar, Señor, unos con otros para poder revisar y reflexionar en torno a tu palabra. Te damos gracias porque tenemos esta bendición de poder encontrar a la mano tu mensaje, Señor. Queremos pedir que tú dirijas este servicio, que sean tus palabras las que lleguen a nuestros hermanos, que tú hables a cada uno según la necesidad que todos tenemos. Queremos pedir que tú bendigas a los hermanos, las hermanas que participan de este ministerio, que renueves sus fuerzas, Señor, y que permitas y guíes cada uno de los proyectos que se están planteando. Queremos pedir tu compañía, tu dirección, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermanos, el tema del transhumanismo es un tema, como me decíamos previamente, muy atingente, muy actual, muy interesante y también muy relevante de revisar la luz de la Escritura. Vamos a partir dando la definición del transhumanismo. El transhumanismo es una corriente filosófica, una ideología, un movimiento cultural que tiene como objetivo superar o trascender a las limitaciones propias del ser humano. Ellos clasifican estas limitaciones en tres grandes aspectos. Uno es el aspecto físico. El cuerpo humano sabemos que se puede enfermar, envejece y en un tiempo indeterminado muere. Por otro lado, nuestro intelecto es limitado, nuestra memoria, nuestra velocidad de procesamiento, nuestra capacidad de entendimiento es limitada. Y también hay un tercer aspecto que el transhumanismo reconoce como limitación del ser humano, que es la psicología y la capacidad de sentir sentimientos, vale la redundancia, desagradables o no placenteros. Sentimos pena, sentimos dolor, sentimos angustia, sufrimos de forma psicológica, y para esta corriente esa es una limitación. Por lo tanto, el transhumanismo se pone como objetivo vencer o superar el envejecimiento y la muerte, llegando a la inmortalidad, el intelecto limitado llegando a un intelecto superior, y
el sufrimiento psicológico llevándolo a la felicidad plena. Esto del transhumanismo es relativamente reciente, se empiezan a escuchar los primeros autores entre el 1920 y 1930, pero como leíamos en el trozo de la Biblia inicial, este deseo del ser humano de querer superar sus limitaciones, de querer ser superiores, de querer ser como Dios, vienen desde los primeros padres, Adán y Eva. La tentación, la mentira que la serpiente les presenta es: Dios les dijo que si comen de este fruto van a morir. Eso no es así, les dice la serpiente. Si comen de este fruto, sabe Dios que serán como Dios. Y esa fue la tentación que llevó a Adán y Eva a desobedecer a Dios y finalmente comer de ese fruto. En la Biblia vemos varios ejemplos que nos recuerdan esta condición del ser humano de querer ser similar a Dios. En la Torre de Babel, Génesis 11:4. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Vamos, edifiquémonos, lleguemos al cielo, hagámonos un nombre. Sabemos cuál fue la consecuencia de esa intención. En Daniel capítulo 4 vemos el ejemplo del rey Nabucodonosor. Frente a su imperio, la gran Babilonia, se enseñorea y observa su reino. Y en el versículo 30, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. El rey Nabucodonosor entonces, llevando la gloria para su propia majestad, la fuerza de su propio poder. Sabemos también las consecuencias que trajo al rey Nabucodonosor estas palabras que traducen o que reflejan este deseo humano que tiene el transhumanismo de querer superar los límites de la propia condición humana y ser superiores, ser como dioses. Esto no es ejemplo solamente en la Biblia. Conocemos en la historia de la humanidad la búsqueda del elixir de la vida, la fuente de la juventud. Personas que por años pusieron muchos esfuerzos para encontrar una fuente de vida eterna, de inmortalidad, de juventud, de perfección, evidentemente sin encontrarlas. Tenemos ejemplos más cercanos en la historia de la humanidad en el siglo pasado, en regímenes totalitarios que se impusieron mediante la fuerza. Me refiero, por ejemplo, a lo que ocurrió en el régimen nazi, donde muchos tuvieron esta idea de crear una raza superior. Apareció el concepto, o se hizo fuerte el concepto de la eugenesia, esto de seleccionar ciertos rasgos que son considerados superiores y eliminar o desechar personas, por ejemplo, con enfermedades que generaban capacidades diferentes, personas con algunas, o niños incluso, con enfermedades neurológicas, con dificultades en la movilidad, dificultades intelectuales, y que fueron lamentablemente víctimas de atrocidades en ese régimen que no ocurrió hace tanto tiempo si uno lo mira en los años de la especie humana. Y así fue avanzando esta ideología, tomando ya más fuerza en la segunda mitad del siglo XIX, y hacia fines ya del siglo XX se consolida como una sociedad internacional de transhumanismo y declaran su manifiesto, su declaración de principios. Y es bien interesante y bien alarmante que ellos plantean
esto de trascender a las capacidades humanas mediante la tecnología. Y ellos plantean que de existir la viabilidad tecnológica, es decir, de disponer de los recursos tecnológicos, se debería buscar un rediseño de la condición humana. Un rediseño que permita superar el envejecimiento y la mortalidad del ser humano, superar las limitaciones intelectuales y superar las limitaciones emocionales o psicológicas de sentir sufrimiento. Vemos en esta primera imagen una situación que hoy en día para muchos es nuestro reflejo diario. La tecnología está en nuestra vida diaria, en nuestros trabajos. La tecnología hoy en día incluso nos permite poder compartir este servicio de meditación de forma virtual y de esa manera poder verlo en otros momentos, en distintos lugares. Muchos hoy en día también disponen de dispositivos de la realidad virtual para el trabajo, para investigación, algunos para esparcimiento o entretención. El paso siguiente, vemos algunas personas que hoy en día por diversos motivos han sufrido pérdidas de alguna extremidad y hoy en día la tecnología ha avanzado de manera que se dispone de prótesis o de órtesis altamente tecnológicas y funcionales. El punto es que el transhumanismo va un paso más allá y plantea, bueno, si el cuerpo se enferma y nuestro cuerpo tiene limitaciones, tiene una fuerza máxima a la que llegar, una intelectualidad máxima a la que llegar, ¿por qué no ir un paso más allá y tener un cuerpo completamente biónico, tecnológico, con capacidades superiores? Vamos a ver más adelante cuáles son los posibles riesgos de esta ideología. Hoy en día el transhumanismo tiene dos grandes corrientes o dos grandes caras. Vamos a ver en este esquema que hay una corriente que busca recuperar o sanar o curar alguna enfermedad o alguna condición que haya hecho perder una función del organismo. Por lo tanto, el punto contra el cual se compara el estándar al que quiere llegar es la fisiología humana, es decir, el funcionamiento normal del ser humano. Ejemplos de estos hoy en día afortunadamente hay muchos. La tecnología ha ido avanzando y ha permitido, por ejemplo, generar implantes cocleares que permiten recuperar audición a personas que han perdido la audición por diversos motivos. En lo particular, en mi trabajo como neurólogo, me toca trabajar con personas con enfermedades como la enfermedad de Parkinson, donde se han desarrollado implantes cerebrales que permiten mejorar los síntomas de las personas con estas enfermedades. Asimismo, en otras áreas de la neurología existen dispositivos que permiten mejorar la movilidad en personas que han sufrido, por ejemplo, amputaciones. Existen dispositivos como prótesis que cada vez han ido avanzando en sus características tecnológicas y nadie podría decir algo negativo de esos aspectos que permiten mejorar la calidad de vida. La ciencia ha ido avanzando, se han desarrollado disciplinas como la ingeniería biomédica, la ciencia, la informática, la bioinformática y la medicina se han juntado para buscar soluciones que ofrezcan recuperar funciones del cuerpo a personas que por diversas enfermedades o accidentes las han perdido. Sin embargo, hay otra corriente, otra cara de la moneda del transhumanismo que plantea ya un rediseño, plantea cambiar la esencia del ser humano y pone como punto de comparación ya no al ser humano sano, sino una inteligencia superior, un cuerpo superior y una psicología superior. Vamos a ver más adelante que por más que esto pudiera parecer muy atractivo, ¿cierto? ¿Quién no quisiera ser más fuerte, más rápido, más ágil, más inteligente, tener mejor memoria, cansarse menos? Pero vamos a ver cuáles son los posibles riesgos y qué nos dice la palabra del Señor respecto a esas ideologías. Retomando esta primera corriente que tiene muchos aspectos positivos, vamos a ver algunas imágenes de ejemplos
de tecnologías que han permitido recuperar funciones que por diversas enfermedades se pueden ir perdiendo. En esta imagen vemos un arnés que se desarrolló pensado en niños o niñas con parálisis cerebral. La parálisis cerebral es una enfermedad que puede tener más de una causa. Habitualmente se asocia a problemas durante el parto, en el nacimiento, por alguna asfixia, por ejemplo. Y los niños tienen retrasos en su desarrollo psicomotor, dificultades para movilizarse, dificultades, por ejemplo, para conversar o para alimentarse. Y este arnés permite, por ejemplo, lograr una posición erguida y en algunos casos también obtener algo de marcha. Sin duda esto es algo muy positivo, muy favorable para las familias, para los niños que sufren de estas enfermedades. La siguiente imagen nos muestra el caso de un joven. Este es un caso relativamente reciente. Lamentablemente esta persona sufrió una lesión en la médula espinal. La médula espinal es una especie de cordón que desciende desde el cerebro y lleva toda la información, todas las órdenes del cerebro hacia el resto del cuerpo. Por lo tanto, si hay una lesión a nivel de la médula, puede interrumpirse la transmisión de la información hacia el resto del cuerpo y por lo tanto el cerebro puede decir: yo quiero mover mi mano, pero esa orden no llega porque la información está alterada, está dañada. Lamentablemente, personas con lesiones en la médula pueden perder movilidad de sus piernas o incluso de sus 4 extremidades. El dispositivo tecnológico que se muestra en esta imagen, más allá del arnés o de las prótesis que veíamos en los casos anteriores, tiene una tecnología novedosa y con mucho probable éxito a futuro, con un campo muy grande sobre el cual avanzar, que es la llamada interfaz cerebro-máquina. Si ustedes se fijan, esta persona tiene una especie de gorro con algunos electrodos que transmiten el impulso eléctrico que genera la corteza del cerebro cuando da la orden para que el cuerpo se mueva. Eso se transmite a un computador y el computador envía ese mismo estímulo a la prótesis directamente. Y de esta manera la persona piensa: quiero mover mi brazo, y el brazo sí se mueve, ¿ya? Incluso con esta lesión en la médula, es decir, pasa la información a la máquina, al computador, y el computador da la orden a la prótesis para hacer el movimiento. Son 2 ejemplos dentro de muchos otros que nos pueden graficar los beneficios que ha tenido el desarrollo de la ciencia para la salud de las personas. Sin embargo, la otra corriente, la otra cara de la moneda, tiene este fin más dramático, si quisiéramos ponerlo de alguna manera, o más radical, en el que busca rediseñar completamente al ser humano. Y como vamos a ver en este esquema, nos dice: tenemos el problema de la mortalidad, de la finitud del ser humano. Sabemos que nuestra vida es breve, no nos pertenece el día de mañana. La palabra del Señor dice que somos como una flor que en la mañana, ¿cierto?, florece y es muy bella, pero pasa el hortelano en la tarde, se corta y ya no hay memoria de esa flor. Así de frágiles somos. Y buscan resolver ese problema de la mortalidad, de la finitud, de la enfermedad del ser humano mediante la tecnología para llegar a ser inmortales y tener vida eterna. Ese es el concepto del superhumano que plantea el transhumanismo. Por otro lado, el transhumanista reconoce que el ser humano sufre, que el ser humano siente pena, siente dolor, y busca reducir ese sufrimiento al máximo para llegar a la felicidad plena, a la felicidad máxima. ¿Cuál es el gran problema de esta corriente? Pueden haber muchos. Decíamos al principio que esto pareciera ser muy atractivo, ¿cierto? Tener más fuerza, ser más inteligente, sufrir menos. Ya varios académicos han planteado problemas éticos del transhumanismo. Probablemente quienes tengan más recursos económicos podrán tener más acceso a estas tecnologías y
crear una nueva clase social, los superhumanos, y ellos ejercer opresión sobre otros grupos de personas. Se han planteado problemáticas desde el punto de vista de los conflictos bélicos, las guerras. Quienes tengan, los países con más poder económico tendrán probablemente más acceso a estas tecnologías y herramientas tecnológicas para someter a otras poblaciones, a otras comunidades. Ejemplos que lamentablemente hayan ocurrido, ¿cierto?, en nuestra historia, como el ejemplo de la energía atómica, que se pensó como una energía limpia, con menos contaminación, pero terminó siendo usada de la manera que todos sabemos en los conflictos bélicos. Asimismo están los riesgos de que ocurra esto en el transhumanismo. Pero aún así, más allá de esos posibles conflictos de justicia, que no son menores, ¿cierto?, pero tiene un problema mayor esta corriente ideológica. Y el gran problema, a la luz de la Escritura, es que reduce al ser humano a la corporalidad, a la materia física, a las células, las moléculas, y eso podría ser reemplazable por un robot, un humanoide. Y por otro lado, la intelectualidad, los pensamientos, las emociones las reduce a conexiones neuronales eléctricas que pueden ser traspasadas a un computador. Y de esa manera persistir y sobrevivir por siempre. Pero desconoce y no menciona la dimensión moral del ser humano, la condición moral pecaminosa del ser humano. Es muy interesante mencionar que quien por primera vez en la historia conocida usa el término de transhumanismo fue el escritor Dante Alighieri en su famoso libro La Divina Comedia. Y en este libro, en el capítulo del paraíso, cuando el personaje llega al paraíso, en la traducción al inglés del idioma original, dice: no hay palabras que describan este cambio transhumano. Y es interesante que su origen sea un origen cristiano, pero en la actualidad se ha separado diametralmente de lo que la palabra del Señor nos enseña y busca este bienestar, esta vida eterna, esta felicidad eterna mediante la tecnología, pero falla porque olvida completamente la raíz del problema. Como vemos en este esquema y como vamos a revisar en la palabra del Señor, el pecado es el causante, el pecado del ser humano es quien separa a la raza humana de Dios. El mismo capítulo 3 de Génesis, versículos 16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El versículo 24, echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Vemos cómo el pecado es el origen de la muerte y del sufrimiento. Y el transhumanismo, en vez de buscar la vida eterna, el sufrimiento a través de Dios, quien perdona nuestros pecados, quien nos libra de la paga del pecado, busca resolver esto mediante la tecnología. En Romanos dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es Cristo quien nos libra de la paga del pecado, quien salda esta deuda, quien paga la culpa de mi pecado y me reconcilia con Dios. Pero el transhumanismo, el ser humano, en su soberbia, insiste en desconocer a Dios, insiste en buscar por sus propios medios. Y en este caso lo busca mediante la tecnología y la ciencia. Como decíamos antes, la ciencia sin dudas ha sido y es hoy en día
de beneficio para muchas personas en nuestro día a día, como decíamos, en transmitir estos mismos servicios. Y sabemos que la ciencia va a avanzar en los tiempos del fin. Sabemos que la ciencia va a avanzar de manera muy rápida. En Daniel capítulo 12, versículo 4: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Sin duda estamos en una parte de la historia donde la ciencia ha aumentado de forma explosiva. Los avances tecnológicos nos sorprenden semanalmente. Cosas que hace 5 años eran una ciencia ficción, una utopía, hoy en día son realidad y así probablemente, como dice la palabra del Señor, va a seguir aumentando. Pero esto también tiene un límite. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 8: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. El ser humano, en su soberbia, en su egoísmo, en su deseo de no reconocer a Dios, busca maneras de resolver las limitaciones del propio ser humano. Pero la ciencia acabará. Dios pondrá un límite y dirá: hasta aquí es el avance. Sin duda vemos como la ciencia ha aumentado, pero no es la solución la tecnología. La tecnología no nos libra de la paga del pecado, de nuestra condición pecaminosa. En Efesios capítulo 2, versículo 1, vemos la condición del hombre y de la mujer en el pecado. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero el hombre no reconoce que es pecador porque es el Espíritu Santo quien convence de pecado. San Juan capítulo 16, versículo 8: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Como vemos ahora en este último esquema, es Cristo en la cruz quien vence el pecado, quien nos da la victoria sobre el pecado. Es Cristo en la cruz quien vence a este postrer enemigo que es la muerte. Es Cristo en la cruz quien nos promete el fin de nuestro sufrir. Esta promesa tan hermosa que está en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Vamos a darle lectura a ese versículo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta búsqueda incesante del ser humano de la vida eterna, de la felicidad eterna, Dios nos ofrece, Dios nos enjuga nuestras lágrimas. 1 Corintios capítulo 15, un capítulo muy hermoso, muy profundo en la base, en la esencia del Evangelio, nos muestra en algunos versículos que voy a leer cómo el sacrificio de Cristo vence el pecado y vence la muerte. Capítulo 15, versículos 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Y del versículo 52 en adelante. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados,
porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto moral se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Glorias sean dadas a Dios por este amor tan grande que tiene Dios hacia nosotros, que tiene Dios hacia mí, que preparó este plan de redención para pagar nuestra deuda, nuestra culpa por el pecado y reconciliarnos con Dios. Este plan que Dios preparó de antes de que fuésemos creados, desde antes de que el mundo fuese fundado. Tenía preparado Dios el sacrificio de Jesús para vencer este aguijón de la muerte que es el pecado, pero nos da Dios la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta búsqueda del ser humano de un cuerpo superior, de un cuerpo incorruptible, seremos nosotros bendecidos, glorificados, y este cuerpo dejará sus limitaciones, los dolores, las enfermedades. No sabemos cómo será nuestro cuerpo glorificado. Conocemos del cuerpo de Cristo resucitado, que tenía capacidades que vencían la física conocida, podía atravesar paredes, transportarse de un lugar a otro. No sabemos cómo será lo glorioso de ese cuerpo incorruptible, pero sí sabemos que Dios va a estar con nosotros, que no tendremos sufrimientos, dolores, y esa será la vida eterna, y este ideal que los transhumanistas buscan mediante la tecnología. El Señor la tiene disponible para cada uno de nosotros mediante el sacrificio de Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, queridas hermanas, y que hagamos nuestras estas palabras de Pablo hacia los Corintios: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que nuestro Dios nos bendiga y para Él sea toda honra, gloria y alabanza. Los invito, hermanos míos, a orar para dar gracias al Señor por esta palabra. Señor, Padre Celestial, cuántas gracias te doy, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque sin merecerlo me miraste, Señor, aún antes de haberme formado, porque me miraste en la eternidad y, Señor, decidiste entregar a tu Hijo para perdonar mi pecado. Señor, gracias, Señor, por este don inmerecido, por esta gracia tan grande, Señor, de ofrecer un plan perfecto de salvación y redención para mi vida. Ayúdame, Señor, ahora a ser firme, a ser constante en tu trabajo, a llevar a los demás este mensaje. Ayúdame, Señor, a compartir esta buena nueva, esta buena noticia de salvación con nuestro entorno, con mi familia, con mis amigos, con mis colegas, en mi vecindario, Señor, donde tú me has puesto. Dame tú, Señor, la valentía, las palabras
las instancias para poder compartir tu mensaje. Señor, bendice a cada hermano, a cada hermana que ha participado de este servicio, a los hermanos que están organizando, Señor, bendíceles tú grandemente y da fuerza y constancia para que tu obra siga creciendo. Señor, ayúdanos en este tiempo en que vivimos, ayúdanos a los que somos padres para instruir a nuestros hijos en tu camino, porque sabemos que los tiempos no serán mejores, que el mundo en que ellos vivirán será peor que lo que vemos hoy en día, porque así está escrito y así va a ocurrir, Señor, pero guárdalos tú, confiamos en tu protección, ayúdanos a ser ejemplos para ellos y a guiarlos a ti. Queremos pedir que tú cuides de aquellos hermanos que están pasando por procesos de enfermedad, de sufrimiento. Dales tú, Señor, paz. Dales tú, Señor, esperanza de que este cuerpo que es corruptible se vestirá de incorrupción y este sufrimiento que experimentamos en nuestra carne, tú también lo aliviarás. Gracias, Señor, por todo tu amor, por toda tu misericordia y tu gracia. Señor, quiero pedir todo esto en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Bueno, hermanos, para finalizar, daré lectura a algunos avisos para la semana entrante del 3 al 9 de febrero. El día martes habrá una meditación en el Salmo 64 y reunión de oración a las 6:30 horas, esto en horario de Estados Unidos, en cada hogar. El día miércoles 5 nuestras hermanas tendrán su taller de mujeres de la Biblia a las 7 de la tarde, también horario de Estados Unidos, mediante plataforma Zoom. El día jueves, meditación en el Salmo 66. El día viernes, el taller de lectura bíblica, también por Zoom a las 6 de la tarde, dirigido por el hermano Víctor Ángeles. El día sábado habrá un servicio de consagración que empezará a las 6 de la tarde por plataforma Zoom, una reunión de oración presidida por nuestro pastor Reinaldo, reunión de instrucción por el hermano José Luis, reunión de alabanzas por el hermano Alejandro. Es importante recordar que los días sábados se están realizando reuniones en Santiago y en Viña del Mar. Si hay alguna persona, algún hermano que le gustaría participar de estos servicios, por favor puede contactar a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. El domingo 9 de febrero, la escuela dominical a las 7 de la mañana por plataforma Zoom y a las 6 de la tarde, reitero en horario de Estados Unidos, la reunión de meditación transmitida por la plataforma YouTube. Estos son los avisos para la semana entrante y deseo que el Señor bendiga grandemente a cada uno de ustedes y de sus familias y les enviamos un caluroso saludo en nombre del Ministerio Fe en Siglo XXI. Que el Señor les bendiga.